Doctor Carlos Arturo, no acabó el año. Hombre, sí, pero vendrán años mejores. Lo he visto muy activo con la gente, hablando con la gente, visitando los municipios. ¿A qué se debe? No, Nelson, nosotros nos hemos comprometido en un proceso de sacar adelante Salvación Nacional y ahí estamos como convocando unas personas que puedan creer en este proyecto, que realmente el acuerdo sobre lo fundamental sea lo definitivo de cara a las próximas elecciones y bueno, como retomando algunas ideas de principios y valores del conservatismo, que es lo que nos anima a seguir en esta tarea. Ah, pensé que era cuestiones laborales, o sea que está haciendo política. Cuéntenos a propósito, entonces Salvación Nacional recoge al nuevo conservatismo y a varios grupos que se han disgregado del Partido Conservador. Sí, en el nuevo conservatismo lo creamos nosotros hace 9 años. Obviamente tuvimos unas dificultades porque nunca tuvimos personería jurídica, el director nacional conservador nunca nos quiso reconocer, pero una vez sacamos la personería jurídica de Salvación Nacional, pues ahí nos sentimos cómodos. Recuerde que Salvación Nacional lo funda Álvaro Gómez Hurtado, con ideas conservadoras, y creemos que el futuro de las ideas conservadoras está en Salvación Nacional. Me han contado personas de mucha credibilidad que usted está visitando a los conservadores ortodoxos, aquellos que pertenecieron en otra hora al Partido Conservador, o de los conservadores rasos del Partido Conservador que están yendo a Salvación Nacional. Me refiero al departamento de Risaralda. Pues nosotros hemos dicho que esa es la casa de todos, la casa de un partido conservador que fue grande, por Emiliano Izaza, por Jaime Escobar Vallejo, por Jaime Salazar Robledo y por otros líderes conservadores. Las ideas conservadoras están ahí: el respeto a los mayores, la libertad, igualdad sin privilegios como principio y razón, que es lo que dice el himno, la ayuda a la gente pobre, el socialismo de que habla Jaime Robledo. Eso está ahí, y por eso le estamos diciendo a las personas: si ustedes creen que eso aún tiene vigencia, aquí está su casa. O sea que el cuento de que el conservatismo está acabado es mentira. Se acabaron algunos líderes, pero el conservatismo está No, vivito. se acabó el directorio conservador, no las ideas conservadoras. Un directorio conservador entregado a unas ideas que no corresponden, a unos manejos que no han correspondido a ese liderazgo del pasado. Recuerde, Nelson, y lo invito a usted como periodista para que retome esa idea. Recuerde que nosotros hablábamos del departamento piloto de Colombia. Eso se perdió. Nosotros queremos recuperar ese departamento piloto, que es un departamento que le sirva a todos. El departamento se ha ido convirtiendo solamente en Pereira, Dos Quebradas y Santa Rosa, y el occidente de Risaralda está totalmente abandonado. Yo no, volvamos a integrarnos. No es para generar una discusión, una pelea con el centro ni con Pereira, sino al contrario, venga que todos cabemos aquí. Fuentes de alta fidelidad me dicen que pues, el gobernador no puede hacer política, pero que usted está recogiendo las banderas de Víctor Manuel para empezar un proceso nuevo con líderes nuevos. Incluso ya tienen un candidato a la gobernación. ¿Quién es el candidato? Pues a ver, nosotros estamos en un propósito de reconstrucción, vuelvo y te digo. En este propósito pues hemos contado con grandes amigos, pues hasta ahora está como candidato el doctor Marulanda. Sin embargo, nosotros no descartamos... Javier Darío Marulanda, el médico. Sin embargo, nosotros no descartamos de que a futuro puede haber una gran alianza en Risaralda de otros grupos y de personas que consideren que el departamento debe continuar por la senda por donde va. Le quiero contar, Nelson, que en una calificación de riesgos el departamento fue calificado AAA. Es el gobernador Víctor Manuel Tamayo el único que ha alcanzado esa calificación en toda la historia del departamento. Si ustedes ven la rendición de cuentas, todo lo que ha sido en infraestructura, el apoyo a la gente, el manejo de la pandemia, el hospital de cuarto nivel de atención, los megacolegios, es decir, una tarea muy importante en infraestructura, pero una tarea muy importante en materia social, y nosotros le apuntamos a que el departamento siga por esa senda de lo social, y en eso es que estamos. Hay que resaltar que el gobernador es el único gobernador que ha tenido el departamento que ha visitado las zonas más alejadas, más apartadas. Yo tuve la oportunidad en su primera administración de acompañarlo a más allá de San Antonio el Chamí, Puerto Lloro, donde allá no va sino iba la guerrilla, ya la guerrilla desapareció, pero lo vemos trabajando enormemente y me parece que eso es un buen legado que deja el gobernador
ahora que ustedes ya recogen pues las banderas de ese movimiento que él lideró, que se llama Nuevo Conservatismo. Hablemos del jefe máximo de Salvación Nacional, Enrique Gómez Martínez. Enrique Gómez. ¿Cómo es ese contacto directo con él? ¿Él está también trabajando con ustedes o ustedes están aparte? No, nosotros estamos en contacto permanente. Yo hablo con Enrique semanalmente. Él está por venir. Esperamos hacia el mes de enero tener una gran cruzada en Risaralda. Él está reconstruyendo partido. Mire, Nelson, es que la gente cree que recuperar la personería en la cual estuvimos muy activos y logramos poner nuestro granito de arena, pero es que hay un tema de televisión, hay un tema de imagen, hay un tema de estatutos, hay un tema de organización política, hay un tema de financiación, hay un tema de relaciones internacionales entre partidos, y eso es una gran agenda para usted poner en movimiento un nuevo partido político. ¿Un nuevo en qué sentido? En que apenas nos recuperaron la personería jurídica, pero prácticamente era a partir de cero. Salvación Nacional estuvo inactivo durante más de 30 años, pero muy orgullosos de la posición que asume Enrique Gómez en muchas de las cosas que están pasando en Colombia, sobre todo desde el punto de vista económico, y creemos que se ha ido convirtiendo en un gran líder para el país. Bueno, hoy están ustedes más cerca de la candidata conservadora de Juliana Enciso o del doctor Juan Diego Patiño del Partido Liberal, porque nos dicen que se han estado reuniendo algunos líderes de Salvación Nacional con Juan Diego. Y entonces uno dice, ¿para dónde va Javier Darío? ¿Si va a aspirar o es alguna maquinaria que están montando para posteriormente adherirse a ese movimiento? No, Javier Darío es el candidato en este momento de todo el movimiento de Salvación Nacional. Lo que pasa es que Diego Patiño ha sido un socio natural de nosotros durante muchos años y creemos que hay una situación ahí por resolver. Lo que sí está claro es que con Juliana Enciso, Salvación Nacional no tiene absolutamente nada. Es decir, nosotros no apoyaríamos a Juliana Enciso porque nosotros hemos venido diciendo muchas cosas de cómo se ha manejado el conservatismo desde hace 9 años, no desde ahora. Y las cosas no han cambiado por nosotros decir entonces que mañana vamos a apoyarla para la gobernación. Ese tema sí está absolutamente descartado. O sea, nosotros no tendremos ningún contacto con Juliana Enciso para una eventual gobernación. Eso está descartado totalmente. ¿Pero con Juliana o con el partido que ella representa? Y con el partido que representa, en cierta forma. Es que no se olvide que ellos han detentado el poder en Risaralda durante muchos años, que se han hecho muchos cuestionamientos. En la actualidad hay unos cuestionamientos, inclusive desde el Partido Verde, supremamente complejos. Y nosotros los dejamos allá ellos, y cada cual resolverá sus problemas si los tiene o no los tiene. Lo único que nosotros tenemos claros es que desde Salvación Nacional, con ideas conservadoras, principios conservadores, no le vamos a apostar a ninguna candidatura que tenga que ver con esa casa. Bueno, pero Javier Darío no se va hasta lo último. ¿Hay posibles acercamientos con otros? No, hasta ahora Javier Darío se va hasta lo último. Lo que pasa es que la política no sabemos qué va a pasar y falta un año. Pero Javier Darío es el candidato en este momento y va hasta lo último. Bueno, ¿cómo ve la política en términos generales a nivel departamental? Los otros grupos, los alternativos que también van a tener candidatos. Es muy complejo, Nelson, porque pues se han generado muchas expectativas. La condición con este gobierno nacional ha sido muy difícil. El país va a sentir el riendazo, como decimos los godos, de la reforma tributaria el año entrante. El país apenas ya se vieron los efectos de una indecisión en materia de hidrocarburos muy fuerte. Y hay una cantidad de situaciones que se vienen presentando que no hay ningún cambio. ¿Cómo así que hacen toda la parafernalia para la campaña electoral y se siguen muriendo los niños en La Guajira de hambre? Entonces, y van a comprar aviones. Y no pueden decir que eso es del gobierno anterior, porque es que a un niño se le da comida en 24 horas. Y o sea, no, esa no es excusa. Y por eso, digamos, ha habido como una situación en la cual se generan unas expectativas que se han ido desplomando, pero no aún del todo, y que llegarán a tocar fondo y que el departamento retomará, vuelvo y repito, ese rumbo que necesita para seguir siendo ese departamento piloto de Colombia. Bueno, doctor Carlos Arturo, vemos que el presidente de la República se está entrometiendo en las ramas del Poder Judicial especialmente, por ejemplo, con la libertad para estas personas que participaron en las rebeliones, en las protestas en los años anteriores, y vemos también algunas decisiones como la compra de aviones que fue criticada cuando él fue senador al presidente Iván Duque. ¿Cómo ve usted todas estas
decisiones del presidente Gustavo Petro? No, a ver, vuelvo y te insisto, hay una cantidad de errores del gobierno. Yo pienso que el gobierno no puede de ninguna manera desestabilizar la división de poderes. El presidente es el presidente, pero no es el jefe de la rama judicial y no puede entrometerse en decisiones judiciales. Obviamente hay una apuesta por la paz, pero la apuesta por la paz también tiene límites, que es lo importante. Es decir, una cosa son los indicados y otra cosa son los condenados. Y además, ¿por qué tipo de delitos ha sido condenado? Eso es por un lado. Y lo otro, salir el presidente Petro a decir que la reforma tributaria no financia los aviones, eso es una gran mentira. Los aviones se pagarán con el presupuesto nacional, que es una bolsa, donde va todos los impuestos. Entonces, necesariamente los nuevos impuestos y los viejos se pagarán los aviones. ¿Que los aviones se necesitan? Es posible que sí, pero en este momento Colombia tiene otras prioridades. Estamos hablando del hambre, estamos hablando del agro. No hemos salido de la pandemia, el país no ha salido de los desastres de la pandemia. Entonces necesitamos que los recursos se destinen a eso, más que aviones de guerra, porque la pregunta es, ¿para pelear con quién? No es que estamos pues en la paz Además, total. este es un país débil para enfrentársele a unos países que ya están concentrados y preparados para cualquier guerra. Entonces, por eso decimos, esto no tiene pie ni cabeza. Pero la gran preocupación, Nelson, usted que es un hombre que analiza cosas, es la reforma electoral. Que los parlamentarios sean ministros no es más que un instrumento para perpetrarse en el poder, para poder desde la Casa de Nariño comprarse en los parlamentarios. Eso se llama mermelada. Venga, me doy mermelada y usted es ministro. Eso es un exabrupto. Que haya listas cerradas es un atentado contra las minorías de Colombia y llevamos muchos años tratando de rescatar una defensa de los partidos minoritarios. La lista cerrada no es más que para perpetuar en el poder al petrismo. Y lo que necesitamos es que haya pluralidad y haya democracia. Una lista cerrada no es democrática. Entonces la gran reforma política va a ser un fiasco, porque el país lo que necesita es una reforma política que le garantice a los ciudadanos que el voto volvió a tener valor. Y ya vimos los petristas preocupados, una senadora que votó, que fue una de la mano derecha en la campaña de Petro, la vimos ya protestando, que se había equivocado pidiéndole perdón al país, porque esa reforma la hicieron contrario a lo que habían pactado antes. Van a recoger todos esos grupos pequeños. No, es un atentado contra la democracia, así de sencillo. Entonces la reforma política no es más que un instrumento para perpetrarse en el poder con plata, con una reforma tributaria, con plata, con el poder y con reforma tributaria y con reforma política. Entonces uno dice, la gran pregunta es el país para dónde va. Y por eso desde Salvación Nacional lo que estamos haciendo es, venga, hagamos la reflexión sobre lo fundamental. Venga, hagamos la reflexión de Colombia para dónde va. Venga, ¿qué es lo que necesita Colombia? Colombia necesita hoy aviones. Colombia necesita que un parlamentario sea ministro. ¿Eso es lo que necesita Colombia? ¿O Colombia necesita es realmente un Ministerio de Agricultura serio para ayudar a los campesinos? ¿O necesitamos es un afianzamiento del sector de la salud para que los colombianos... El tema de la salud, solo le iba a preguntar, entonces, eso es grave. Es grave. Y muchos otros temas. El tema de las relaciones internacionales. Tenemos una gran cantidad de países sin embajador y sin cónsules. Entonces no tenemos ni siquiera relaciones internacionales. Y mire, lo de los aviones le va a generar un dolor de cabeza al presidente Petro con los Estados Unidos. Porque los aviones no los van a comprar allá y porque los van a comprar en Francia. Y para nadie es un secreto. Esa compra de esos aviones puede constituir en un momento determinado, es un gran negociado. No hay otras prioridades en Colombia. Mire, el tema de la educación. Nos contaban en estos días que vimos el informe de gestión del gobernador, cómo hay en Risaralda más de 100.000 niños que van a las escuelas sin zapatos. Entonces nos gastamos la plata comprando aviones. Entonces ese es el cambio ese fue el cambio que nos propuso Petro y es lo que vamos a hacer. Creo que no. Por eso invitamos a los ciudadanos, a los conservadores de principios, a los liberales de principios, a la gente sin partido, que nos acompañen a la construcción de un movimiento que quiere volver a salvaguardar los principios y valores de la sociedad.
En eso es que estamos. Vicky Dávila de la revista Semana entrevistó al presidente y él fue muy suspicaz para dar unas respuestas. Decía Vicky Dávila que ella veía a la primera dama haciendo política, que hay tráfico de influencia. Usted vio que ya la directora de Bienestar Familiar, que entre otras cosas, como que va a renunciar o le van a pedir la renuncia. Es una vergüenza. Es que bienestar Familiar es el ministerio de los niños. Con muchos recursos económicos. Por eso, es el ministerio de los niños. Colombia no tiene ministerio de niños, tiene bienestar familiar. ¿Y cómo que los niños se siguen muriendo de hambre? No es que iban a cambiar eso, pues que a los 8 ya le iban a dar de comer a la gente. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y una señora que no tiene idea simplemente porque es amiga de la esposa del presidente. No, Colombia va por mal camino. Y en ese mal camino hay que hacer un alto en el camino con la ciudadanía. Finalmente, alcaldía de Pereira. Muy compleja. Muy compleja porque el tema del alcalde Maya ha sido muy complicado. El alcalde Maya ha tenido muchísimas condiciones negativas. Pereira anda en un caos vehicular muy tremendo. Pereira está mal gobernado. Entonces la gente también se pregunta un poco más de lo mismo. ¿Qué va a pasar? Yo he venido diciendo, y tal vez te lo dije la vez pasada, Nelson, Pereira necesita un gerente. Busquemos un gerente para Pereira, sea liberal, sea conservador, sea ateo, sea comunista, pero busquemos un gerente que realmente le dé rumbo y le dé norte a Pereira. Pereira es una ciudad sin norte, Pereira no sabe para dónde va. Busquemos un gerente para Pereira. Estamos en las festividades navideñas, un mensaje para los risaraldenses y los colombianos. Usted tiene amigos en todas partes. Muchas gracias a todos los risaraldenses, una feliz Navidad, un próspero año, que el Niño Dios nos llene de salud, de paz, de voluntad, que el Niño Dios vuelva los ojos sobre Colombia para seguir adelante y para que los nietos y los bisnietos nuestros tengan un futuro mejor. Los invitamos a que todos recen esas novenas que son realmente un alivio para el espíritu y son una gran oportunidad para reunirse en familia. Desde Salvación Nacional les damos un abrazo de Navidad a todos los risaraldenses. Muchas gracias. A usted muchas gracias.